El 24 de agosto de 2010 es una fecha que quedará marcada a fuego y sangre en la memoria de México y muchas otras naciones latinoamericanas. En aquella jornada ocurrió una brutal masacre sobre la cual todavía hay más interrogantes que respuestas. Estamos hablando del asesinato a sangre fría de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Un salvaje evento que reveló la grave situación de violencia y desaparición sistemática de personas que azota a México desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. En el video de hoy vamos a contarte todos los detalles del acontecimiento, quiénes fueron los narcos que perpetraron estos sangrientos homicidios, el supuesto complot de las autoridades involucradas y el reclamo de los familiares de las víctimas, que aún aguardan una condena que no llega. No se muevan de la pantalla y prepárense para la entrega de hoy. Bienvenidos a Militarmente. En un puesto del ejército ubicado en la carretera 101 de Tamaulipas, un grupo de soldados ve algo acercándose en el horizonte. Eran las 7 de la mañana del 24 de agosto de 2010. Los reclutas están completamente alertas y esperan. Lo que se aproxima es un hombre ecuatoriano de 18 años con un disparo en la cabeza y estado agónico, que después de recorrer 22 kilómetros, se presenta como el único sobreviviente de una ejecución masiva que acababa de suceder en un rancho cercano. Así describe la tétrica escena una vecina de San Fernando. Se cuenta como herido y como pudo en arrastras, salió a la carretera. Se me hace que salió a Miguel Hidalgo, y porque en Miguel Hidalgo había soldados y él pidió auxilio. Y les dijo que pues habían matado tantos allí y que él pues se había salvado. Luis Freddy Lala Pomavilla fue uno de los 3 sobrevivientes de la masacre. De no haber sido por su testimonio y el de los otros testigos de identidad reservada, esta tragedia, uno de los hechos más terribles jamás perpetrados por un grupo narco, habría sido completamente imposible de detectar. Este migrante ecuatoriano que intentaba llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, le contó a las autoridades una historia salida de un cuento de terror. Habló de muchos muertos, de seres humanos abandonados en medio de ruinas deshabitadas, de cadáveres apilados entre los que se escondió y se hizo pasar por muerto. Pues nos botaron boca abajo y después como escuché el ruido que disparaba, yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparó a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Al ver la lámpara, vi hacia la lámpara, me corrí como 10 kilómetros, caminé con dolor, pidiendo auxilio, nadie me quiso ayudar. A partir del testimonio del ecuatoriano, las autoridades locales no tuvieron duda de que los Zetas, el grupo narco más poderoso de la zona, eran los responsables de aquel asesinato colectivo. La policía estaba familiarizada con la violencia de esta organización delictiva, que utilizaba la mutilación y el asesinato para negociar, amedrentar a la población e incluso como diversión y carta de presentación. Cuando los oficiales llegaron a la construcción abandonada señalada por el sobreviviente, encontraron una verdadera pesadilla. Entre la hierba crecida, la muerte aguardaba como una postal siniestra y oscura. Antes de ahondar en el hecho, es oportuno destacar cuáles eran las características del infame cártel acusado de este crimen. Para empezar, los miembros de los Zetas se caracterizaban por ser sádicos y salvajes al tratar con sicarios de la competencia, así como con los soldados propios que traicionasen a la organización. Algunos prisioneros eran descuartizados. A otros se los rociaba con combustible para prenderlos fuego estando aún con vida. El cártel era un comando preparado para cometer crímenes aberrantes de forma exitosa, dando pelea de igual a igual a las autoridades, ya que la mayoría de los terratenientes eran desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano. El gobierno mexicano atribuyó automáticamente la masacre al crimen organizado,
Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas respecto a las circunstancias en las que sucedieron los asesinatos. En aquel entonces los grupos narco habían empezado a diversificar el negocio y no se conformaban solamente con el tráfico de drogas, sino que también habían comenzado a generar ingresos con el tráfico de personas. En el 2010, San Fernando ya tenía cuando menos 6 años viviendo el problema de la inseguridad. Ya habían llegado aquí las gentes, los grupos, un grupo, pero se mantenían en una actitud a cierto punto cordial y protectora con la sociedad. Como lo han hecho en muchas partes, llegan, se instalan y comienzan a meter en cintura a las gentes que están chifladas en la calle quemando llanta o haciendo desmanes. De alguna manera eso le da cierta tutela, aparte del reparto de beneficios a personas. Nos impactó el tema ese de los migrantes y ocurrió que ya la violencia ya no se detuvo. Tal como le relató a la policía de San Fernando el testigo que logró escapar, las víctimas de la masacre fueron halladas maniatadas, golpeadas y en pleno proceso de descomposición. Aún para la conocida naturaleza violenta de los Zetas, este hecho se salía de los límites de su comportamiento habitual. Las autoridades contaron los cadáveres de 72 personas en total, 58 hombres y 14 mujeres. Todos habían sido maltratados y luego fusilados por detrás, de un disparo en la cabeza o en la espalda a la altura del corazón. Luego, casi con desprecio, los asesinos los habían dejado amontonados al pie de los muros de un rancho sin terminar, olvidados para siempre. No hubo manera de disimular o minimizar la matanza. Muy pronto las terribles imágenes de los cuerpos apilados, baleados y abandonados llegaron a todo México y el resto del continente. Esto se debió por un lado a que eran migrantes de distintos países de Sudamérica y por otra parte debido a la naturaleza sanguinaria y cruel de la masacre. Las investigaciones parecían indicar que los Zetas estaban poniendo en práctica un nuevo negocio que consistía en secuestrar extranjeros o bien cobrar rescate por ellos o directamente forzarlos a integrarse al grupo criminal. Las consecuencias de negarse a trabajar para su red narco estaban a la vista. Agarraban a las mujeres para que las violaran y las mataran y unos se les cortaban los pechos y las escurrían así los pechos de las mujeres y se reían de nosotros. Porque comenzaron así a pasconear a los hombres con las armas, fue cuando yo salí en carrera y salté en una ventana a caer un cañón y después de salir del cañón me tiré a un río que había ahí, estuve ahí 45 minutos bajo el agua y ellos hicieron un disparo al agua y dije yo, Dios será la voluntad si voy vivo a mi país, a ver a mis hijos y a mi hermano. Los testimonios de los 3 supervivientes permitieron reconstruir el crimen y los propósitos de los Zetas. A bordo de 2 autobuses, los migrantes salieron de Veracruz el 21 de agosto, pero fueron interceptados por un comando de gente armada que entre golpes y amenazas les sacaron información de sus parientes en Estados Unidos. Querían dinero a cambio de dejarlos en libertad. La otra opción era prestarse a trabajar para los Zetas y seguir con vida. Como no hubo manera de sacarles dinero ni de convencerlos de sumarse a sus redes criminales, los secuestradores decidieron asesinarlos. Los llevaron a la construcción en ruinas de El Huizachal, donde les ataron las manos y los pusieron de cara a la pared. Luego de torturarlos un largo rato por mera diversión, empezaron a disparar contra ellos como un pelotón de fusilamiento. Cuando comenzaron las investigaciones, el caso no hizo más que oscurecerse. Un detective fue asesinado 3 días después de haberse encontrado los cadáveres. Luego, en los primeros días de septiembre, aparecieron varios cuerpos que un testigo hondureño identificó como integrantes del grupo que secuestró a los migrantes. El día 10 del mismo mes, el presidente Felipe Calderón anunció la detención de 8 de los asesinos y la muerte de otros 6 en un enfrentamiento. En simultáneo, los cuerpos de las 72 víctimas fueron llevados a la Ciudad de México. Las imágenes televisivas fueron impresionantes. Para transportar los cadáveres, hubo que emplear un tráiler con caja refrigerante. Con las noticias divulgándose en todos los portales del mundo, empezaron a llegar a México desesperadas llamadas de familias que necesitaban saber si entre las víctimas de la masacre había algún familiar que había partido a Estados Unidos.
Las autoridades se vieron desbordadas por lo sucedido y no lograron estar a la altura. Muchos familiares denunciaron irregularidades, tardanzas en la identificación de los cuerpos e incluso muchos sugieren un complot aún más perverso. La situación de la Policía Municipal Mexicana sigue cuesta abajo al confirmarse que agentes del municipio de San Fernando, en Tamaulipas, participaron en la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en el año 2010. Así lo revela un documento de la propia Procuraduría General de México, que fue desclasificado a pedido del grupo estadounidense llamado Archivo de Seguridad Nacional. Según la PGR, detenidos involucrados en la masacre declararon a las autoridades que los policías municipales hacían labores de halconeo y además interceptaban personas para entregarlas a los Zetas. Dado que se trataba de un delito federal, el caso quedó en las manos de la Procuraduría General de la República, que aún no ha dado explicaciones detalladas de lo sucedido. Algunos familiares sospechan que en la masacre pudieron haber participado miembros de organismos de seguridad ligados a los criminales. Como prueba de su hipótesis, sostienen que el cártel de los Zetas fue conformado en sus inicios por antiguos militares. Ni las familias ni nosotros creemos que solo fueron los Zetas, afirma la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, para quien una década después hay más preguntas que respuestas. 5 familias guatemaltecas y una brasileña que recibieron restos de sus seres queridos han expresado dudas sobre la identidad de esos cuerpos. Los familiares acusan que cuando la Fiscalía Federal trasladó varios de los cadáveres a la Ciudad de México para su identificación, el chofer del tráiler se vio involucrado en un accidente, durante el cual los cuerpos sufrieron un gran deterioro. Lo tenebroso es que los familiares recibieron a sus seres queridos en un ataúd cerrado con expresas órdenes de las autoridades de no abrirlos, por lo que hay familias que no saben si han enterrado y despedido verdaderamente a un pariente o a un cuerpo anónimo. 9 cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, aún sin identificar. En mayo del 2022, el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Tamaulipas, sentenció a 18 integrantes de los Zetas por crímenes relacionados a la masacre, y no a la masacre en sí, lo cual levanta sospechas por parte de los familiares. Se concluyó que, además de pretender cobrar rescate por aquellos migrantes, los Zetas deseaban reclutarlos para continuar sus enfrentamientos contra los integrantes del Cártel del Golfo. Esa actividad fue la que juzgaron las autoridades de Tamaulipas, dejando varias incógnitas al respecto. ¿Por qué no se ha investigado la probable participación de agentes del Estado en el crimen organizado? ¿Por qué no se ha ahondado en el tráfico y trata de personas? ¿Por qué no se ha cuestionado la línea financiera del crimen organizado? Son preguntas que duelen como puñales a los familiares que aún no tienen justicia. Las autoridades creyeron que con la captura de los Zetas involucrados en la matanza se acabarían aquellas prácticas macabras, pero la realidad superó una vez más las expectativas de la ley. En abril de 2011, un año después de la masacre de San Fernando, fuerzas estatales y federales encontraron numerosas fosas clandestinas en el mismo municipio donde había ocurrido la carnicería de migrantes. En aquellas fosas, que sumaron 50, se encontraron los restos de 193 personas, aunque algunos activistas aseguraron que había al menos 500 víctimas. Las matanzas de San Fernando y los descubrimientos subsecuentes demuestran que por el momento el horror engendrado por la violencia narco no tiene solución. Ya estamos llegando al final. Si bien hace años que los Zetas son un cártel desarticulado que ha perdido gran parte del poder que supo ostentar, su legado de brutalidad es imborrable. Ya sea mediante masacres multitudinarias o con el despedazamiento de sus enemigos del mundo del narcotráfico, los sicarios de esta organización son los responsables de haber llevado un paso más allá la violencia en México. Es por eso que hoy queremos presentarte 3 de sus crímenes más impactantes, los cuales, ya sea por el volumen de sangre derramada o por la malicia demostrada para con las víctimas, quedaron marcados a fuego en la memoria colectiva de todos los mexicanos. Estas son las 3 masacres más brutales efectuadas por los Zetas.
La tarde del 25 de agosto de 2011, cientos de personas se encontraban jugando en el Casino Royal, un centro de apuestas ubicado en la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León. Cartas, ruletas y dados que giraban entre risas, pero la suerte ya estaba echada hacía tiempo. A pocas cuadras del casino, dentro del restaurante El Gran Pastor, una quincena de sicarios de los Zetas se habían reunido junto a sus jefes cerca de las 2 de la tarde. Después de una hora partieron en grupo hacia una gasolinera donde compraron bidones con gasolina para luego enfilar hacia la casa de apuestas. Minutos después de las 3 de la tarde, 2 camionetas, un sedán y un Mini Cooper llegaron al frente del Casino Royal. En este material tomado por una cámara de seguridad frontal, podemos ver el momento exacto en que la muerte arriba al establecimiento. De su interior bajaron unos 10 hombres armados que ingresaron al local atestado al grito de «¡Ya se los cargó la verga!». Era el inicio del infierno para la concurrencia. Los sicarios no solo comenzaron a abrir fuego de forma indiscriminada contra los presentes, sino que también rociaron todo con gasolina, tanto a las máquinas tragamonedas como a las personas. Los testimonios respecto al inicio del ataque son contradictorios, en parte debido a la naturaleza caótica y repentina de la situación. Así recuerda el evento Samara Pérez, quien perdió a su hijo Javier en el ataque. Entraron estos individuos, una verdadera locura. Es de lo que más puedo recordar a una señorita que estaba en la puerta principal. Le dieron con una cacha de un arma. Todo eso demasiado rápido. Algunos sobrevivientes afirman que hubo al menos una explosión de granada en el recinto. Otros que los sicarios destruyeron las máquinas y robaron las pertenencias de los muertos. Lo cierto es que en cuestión de minutos, el humo y las llamas se apoderaron de todo el edificio. El fuego consumió el local durante al menos 3 horas hasta que la situación fue controlada por los bomberos locales. Cuando fue posible ingresar, los cuerpos de rescate se encontraron con un escenario infernal. Decenas de cadáveres carbonizados en el área principal y los baños. Algunos todavía tenían en sus manos teléfonos celulares con los que intentaron pedir auxilio. La gran mayoría de las víctimas murieron asfixiadas por intoxicación de monóxido de carbono, aunque también se encontraron cuerpos que habían sido pisoteados durante la estampida hacia las salidas de emergencia, muchas de las cuales estaban cerradas con llave. El saldo final fue de 52 muertos y 10 heridos, transformándose en uno de los atentados narco más brutales de la historia. La pregunta es, ¿qué causó semejante violencia? Una vez que las ruinas terminaron de consumirse, comenzaron las investigaciones y el largo proceso judicial. De inmediato se hizo aparente que un cártel narco se encontraba detrás de la masacre, siendo el Cártel del Golfo y los Zetas los principales sospechosos. Finalmente se confirmó que fue este último el responsable, y al cabo de una semana se realizaron varias detenciones. Los sujetos arrestados confesaron haber llevado a cabo la masacre. Lo más macabro es que aseguraron que su intención no era matar a nadie, sino enviar un mensaje amenazante a los dueños del casino, quienes se habían negado a pagar una cuota semanal de 130,000 pesos a la organización criminal. El 14 de septiembre de 2011, las autoridades presentaron un listado con los 18 involucrados en el atentado, incluyendo nombres completos y fotografías. De ese total, una decena de sicarios fueron procesados y condenados a diversas penas. Actualmente en el lugar donde ocurrió la masacre se encuentra un altar con 53 cruces blancas, una por cada víctima, más otra correspondiente al bebé nonato de una joven que pereció entre las llamas. La violencia de los Zetas no conocía ningún tipo de límite, y eso quedó demostrado aquella fatídica tarde de agosto. Lo increíble es que exactamente un año antes ya habían llevado a cabo una matanza incluso peor. El 23 de agosto de 2010, las autoridades de San Fernando, municipio de Tamaulipas, dieron con las tenebrosas fosas que ocultaban los cuerpos putrefactos de 72 personas, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición debido al contacto con la intemperie. Había rastros de uso de armas de fuego y todo apuntaba a un fusilamiento masivo. Parecía una de esas impactantes imágenes tomadas en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial,
pero no había nada de antiguo en esa barbarie. Se sabía que la macabra faena había sido ejecutada por los Zetas. Quedaban solo 2 preguntas por contestar. ¿Quiénes eran esas víctimas y por qué fueron asesinadas con semejante brutalidad? Gracias a varios testimonios, la policía pronto descubrió que se trataba de un grupo de migrantes provenientes del centro y el sur del continente americano. Muchos de ellos, viajeros que buscaban una mejor vida laboral. Según funcionarios federales mexicanos, los migrantes partieron de Veracruz el 21 de agosto con la intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas. Antes de llegar a San Fernando, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados, quienes les obligaron a brindar información sobre parientes en Estados Unidos, además de exigirles dinero a cambio de su libertad. Ante las negativas eran golpeados, fusilados por la espalda y arrojados a una gigantesca fosa ubicado en este rancho ruinoso. Más allá de este hecho sanguinario, lo más increíble es que hubo al menos un sobreviviente que logró escapar a través de fingir su muerte ocultándose entre los cuerpos sin vida de otras personas. Se trata del migrante ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, quien una vez trasladado a su país natal, brindó detalles cruciales para reconstruir la masacre. De acuerdo con Pomavilla, el 22 de agosto el grupo de viajeros fue encerrado en una casa y posteriormente trasladado a otra vivienda donde permanecieron aproximadamente un día. En ese lugar fueron amarrados en grupos de a4, con las manos para atrás. Al llegar la noche, Pomavilla escuchó ruido de disparos y posteriormente entraron otros sujetos que empezaron a matarlos a todos, o más bien a casi todos. Porque comenzaron así a pasconear a los hombres con las armas. Fue cuando yo salí en carrera y salté una ventana a caer un cañal. Y después de salir del cañal me tiré a un río que había ahí. Estuve 45 minutos bajo el agua y ellos hicieron disparo al agua y dije yo, Dios será la voluntad si voy vivo a mi país, a ver a mis hijos y mi hermano. La voluntad y la suerte ciertamente estuvieron del lado del ecuatoriano, quien pudo huir del lugar para buscar ayuda en el camino. Al día siguiente encontró unos marinos mexicanos quienes le auxiliaron. Como es frecuente con los crímenes narco, la investigación estuvo plagada de dudas. A los pocos días de descubiertas las fosas, aparecieron sin vida los cuerpos de 3 sicarios de los Zetas que fueron identificados como autores de la matanza en San Fernando. Durante todo 2010, el gobierno mexicano afirmó haber apresado al menos a 8 sujetos involucrados, además de la confirmación del fallecimiento de otros 6 responsables. Finalmente, en mayo de 2022, se confirmó la sentencia múltiple de 18 personas, con penas que van de los 13 a los 58 años de prisión, aunque nada es suficiente para saldar el horror encontrado en aquellas fosas. Por más que parezca imposible superar esa violencia, en 2011 los Zetas volvieron a sorprender a México con su desprecio por la vida humana. El 25 de marzo de 2011, una mujer esperaba a su esposo en la estación de autobús de Matamoros. Ni el hombre ni el vehículo arribaron a su destino. Preocupada, la mujer informó la situación a las autoridades de la empresa de transporte, pero también a la policía. La ausencia de su marido era solo la punta de un iceberg morboso que fue revelándose durante abril de ese mismo año, cuando dentro de una serie de fosas comunes ubicadas en San Fernando, se registraron los cuerpos putrefactos de casi 200 personas. La brutalidad de los Zetas volvía a hacerse sentir en la región. Los primeros cuerpos sin vida fueron encontrados el 1 de abril de 2011 por la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, pero no fue hasta 5 días después que se difundió la noticia en los medios de comunicación. Inicialmente se reportaron 59 muertos hallados en 8 fosas clandestinas ubicadas en un rancho. Morelo Gómez Canseco, titular de la Secretaría General, manifestó que las víctimas habían sido secuestradas en un autobús de pasajeros. Los atracos habían comenzado en marzo y continuado durante todo el mes. Canseco afirmó que se trataba de un nuevo tipo de crimen, uno en el cual los sicarios detienen el autobús, seleccionan pasajeros y los toman de rehenes para solicitar dinero o su participación dentro de los negocios ilegales del cártel. O aceptas o tu destino final será una putrefacta fosa común. En aquel entonces la región estaba bajo control de los Zetas, un cártel conocido por sus tácticas brutales y su afinidad por la tortura y la matanza de civiles.
Lo más increíble es que esa primera fosa común fue solo el comienzo. Durante todo el mes de abril continuaron descubriéndose más entierros improvisados de los cuales se extraían decenas de cadáveres, muchos de ellos imposibles de identificar. La cifra de muertos aumentaba prácticamente a diario, como si la tierra devolviese cuerpos sin vida desde sus entrañas. Al sobrepasar las 100 víctimas, uno de los sicarios detenidos confirmó que trabajaba para los Zetas y que las masacres eran parte de un negocio de secuestros y transporte de drogas en pequeñas fracciones. La cifra final fue de 193 cadáveres encontrados, aunque la polémica activista Isabel Miranda de Wallace afirma que hay más de 500 muertos en Tamaulipas, pero que el gobierno estatal ha evitado que esa información se difunda para no ensuciar aún más el nombre de la región. Más allá de la disputa en cuanto a la cifra real, lo cierto es que la tierra tamaulipeca está regada de sangre de inocentes. Como te indicamos en la introducción, los Zetas dejaron un legado morboso en México. Sus masacres se encuentran no solo entre las más numerosas, sino también entre las más crueles jamás realizadas. Ten en cuenta que hoy te presentamos tan solo 3 de sus múltiples crímenes. Recordar estas matanzas no solo sirve para conocer los métodos de las organizaciones narco, sino también para mantener vigentes los pedidos de justicia de los familiares de las víctimas. Balas, gritos y muerte en plena autopista. Lo que acabas de ver es un enfrentamiento entre militares mexicanos y los Zetas, la temida banda criminal liderada por El Verdugo, uno de los capos más sanguinarios de la historia. Nos referimos a Heriberto Lascano Lascano, quien se ganó ese apodo a fuerza de asesinar, mutilar y decapitar a sus enemigos. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos repasar su carrera y cómo logró transformarse en la principal cabeza de una bestia que cambió para siempre el narcotráfico en Latinoamérica. Te advertimos que será un viaje a las entrañas del crimen organizado, con relatos e imágenes grotescas que podrían causar repulsión en estómagos sensibles. Comencemos. El protagonista de este video no solo es uno de los asesinos más despiadados, sino que su vida está llena de misterios y contradicciones. Algunas versiones policiales indican que Heriberto Lascano Lascano nació en 1974 en Acatlán, estado de Coahuila. Sin embargo, otros documentos fechan su llegada al mundo en 1975 en Apán, Hidalgo. Lo que sí es seguro es que el 5 de junio de 1991, Lascano Lascano se alistó en las filas del Ejército de México. Su carrera dentro de la fuerza no fue breve. Pasó allí 7 años formándose como elemento estatal. El problema es que en algún momento a mediados de los años 90 tuvo contacto con el mundo del narcotráfico, y no combatiéndolo, sino dejándose seducir por los lujos y excesos de ese ámbito. Fue así que el 27 de marzo de 1998 solicitó su baja del servicio, de acuerdo con los registros de la Sedena o Secretaría de la Defensa Nacional. En los archivos figura que al momento de su partida alcanzó el rango de cabo de infantería. Desgraciadamente, esa larga temporada de entrenamiento militar fue puesta al servicio de la peor banda de sicarios en la historia de México. ¿Qué mejor carta de presentación que reproducir una de sus tantas videoamenazas? Este es un mensaje de parte de todos los Zetas de Ciudad Victoria para entrar a Tamaulipas y en especialmente a Ciudad Victoria. Pidan permiso, pinches ojetes. Ciudad Victoria es territorio Zeta. Pero ¿cómo llegaron a ser sinónimo de maldad? Desde finales de los 90, el histórico Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, buscaba ponerse a la par del resto de la competencia en materia de asesinos y del nivel de violencia que estos eran capaces de llevar a cabo. Es por eso que el CDG decidió recurrir a un exmilitar, Arturo Guzmán de Sena, para que conformara un comando de élite a partir de elementos castrenses corruptos.
El trabajo de Decena era reclutar a los soldados más feroces para luego transformarlos en sicarios al servicio del narcotráfico. Entre los individuos contactados en ese proceso de búsqueda estaba Heriberto Lascano Lascano. La fuerza de choque que se estaba gestando no era otra que los infames Zetas, una palabra que aún hoy infunde terror en el corazón de todo mexicano. El Verdugo formó parte del grupo original, los primeros 14 sicarios con entrenamiento militar que fueron reclutados por Decena, alias el Z1, para servir al Cártel del Golfo. Por un tiempo fueron solo una célula dependiente de las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, pero el siglo XXI trajo consigo muchas turbulencias en el negocio del narcotráfico. Cuando Decena murió en un enfrentamiento armado en 2002, le sucedió Rogelio González Pizaña, el Z2. Su reinado no duró demasiado, ya que fue capturado en 2004 en un operativo efectuado por la Marina de México. Entonces le llegó el momento a Heriberto Lascano Lascano para comandar a los Zetas. Desde esa posición de poder es que forjó su leyenda como uno de los capos más temidos de todo el país. La relación entre el Cártel del Golfo y los hombres de El Verdugo empezó a ser cada vez más tirante. En 2007, una negociación entre el CDG y su enemigo jurado, el Cártel de Sinaloa, no le gustó para nada a Lascano Lascano, quien realizó una consulta interna entre sus hombres para saber su opinión al respecto. Los Zetas odiaban a los sicarios sinaloenses, con quienes tenían enfrentamientos brutales y sostenían una guerra sin cuartel. Para ellos ese acercamiento fue como una traición. La ruptura final con el Cártel del Golfo se produjo en 2010, debido a una serie de asesinatos y detenciones que llevaron las suspicacias y la desconfianza al máximo. Desde ese momento, los Zetas se transformaron en un cártel independiente y de rápido crecimiento. Estaban decididos a tomar México por asalto. Todo esto gracias a su entrenamiento militar, el empleo de tácticas de guerra de guerrillas y la extrema crueldad que profesaban para enviar sus mensajes. En muchos sentidos, este frente fue el primero en sistematizar la decapitación de sus enemigos como una estrategia de amedrentamiento. Esas prácticas eran ideadas y fomentadas por Lascano Lascano. Ni siquiera la unidad especial conocida como los talibanes al servicio del CDG fue capaz de contener la furia de estos sicarios. Nombre completo, Julián Castro Rangel. ¿Cómo te apodan? Guante ruso cachete. ¿A qué grupo delincuencial perteneces? A los talibanes. ¿Qué lugar ocupas ahí? Guante regional de Zacatecas. Esto es un ejemplo. Se trata de un material sangriento y muy gráfico, por lo que no podemos mostrarte mucho más sobre cómo culminó el tortuoso interrogatorio. Aún así, de seguro podrás imaginar el tipo de muerte que los sicarios le propinaron a su enemigo, empleado del Golfo. Como líder absoluto de los Zetas, Lascano Lascano también recrudeció la violenta confrontación contra el Cártel de Sinaloa. Su objetivo principal era impedir que el Chapo Guzmán y su gente se establecieran en el estado de Tamaulipas. Era una zona demasiado importante para el trasiego de sustancias ilegales como para renunciar a las ganancias millonarias que proporcionaba ese territorio. Esto dio lugar a enfrentamientos salvajes en las calles de las principales ciudades del estado, causando cientos de bajas civiles. En simultáneo se dio un aumento exponencial en el uso de narcomantas y la exposición de partes corporales en zonas céntricas. Había comenzado una nueva era en la historia del crimen organizado azteca. Las imágenes que veremos a continuación corresponden a un combate acontecido en Tamaulipas. Los protagonistas, el ejército mexicano resistiendo el fuego de soldados zetas.
A esto nos referimos con tácticas de guerra de guerrillas. Los hombres de El Verdugo solían emboscar a las autoridades, favoreciendo las balaceras sorpresivas desde los laterales para aumentar al máximo la capacidad de daño. Estos sicarios no solo sabían cuándo atacar, sino también cuándo retirarse para evitar derrotas dolorosas o verse superados en número por el enemigo. Bajo el liderazgo de Lascano Lascano, los Zetas se organizaron en una estructura en la que los miembros de bajos rangos tenían poco conocimiento sobre las operaciones a gran escala. Solo sabían que tenían que cumplir sus misiones a como diera lugar y sin reparo por la cantidad de sangre que tuviese que derramarse para ello. Estuvieron involucrados en secuestros, extorsión, robo de petróleo, narcotráfico y también cobraban piso o impuestos a las drogas que transitaban por su territorio. Durante el comando de El Verdugo, las operaciones de los Zetas iban desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Guatemala y Centroamérica. Plantaron bandera en al menos 10 estados mexicanos, pero sus negocios estaban centrados en el noreste del país. Una de las cualidades más tenebrosas de Lascano Lascano es que es de los pocos capos criminales que lograron regresar de la muerte. Este criminal fue reportado como fallecido el 5 de septiembre de 2007, luego de un enfrentamiento con elementos de la Marina en Tamaulipas. Se suponía que había sido alcanzado por el fuego de rifles y ametralladoras. Según los registros oficiales de aquella jornada, el capo murió como tantos de sus subordinados en combate. Sin embargo, luego se supo que esto no era cierto. Lascano Lascano logró escapar de la balacera y siguió al mando de los Zetas hasta el 7 de octubre de 2012, fecha de su segunda muerte. Pero de esto nos ocuparemos más adelante, ya que hay algunos detalles increíbles que debes conocer primero. Lascano Lascano es considerado responsable de miles de asesinatos, y se piensa que ha sido el gatillero de decenas de homicidios de traficantes rivales, policías y del periodista Francisco Ortiz Franco, coeditor del semanario Zeta. Esto último es parte de una larga e infame tradición por la cual los periodistas son uno de los principales objetivos de los narcos. La idea es acribillar a aquellos que revelan sus negocios o publican fotografías comprometedoras que resultan útiles para la justicia. El principal problema de los Zetas es que luchaban una guerra de dos frentes. En primer lugar, los soldados de Lascano Lascano guerreaban con el cártel de Sinaloa por las plazas de Tamaulipas. En simultáneo debían confrontar agentes gubernamentales como el ejército y la policía. El siguiente video parece una escena bélica, pero fue registrado por elementos de seguridad que batallaron contra delincuentes. A ese nivel de violencia nos referimos. Ante esta exigencia se volvió necesario elaborar una estrategia de alianza si querían seguir en pie como un importante competidor al trono del tráfico de drogas. Reportes periodísticos fechados en septiembre de 2008 indican que El Verdugo alcanzó un pacto de colaboración con figuras importantes como los hermanos Beltrán Leiva y con Vicente Carrillo Fuentes, principal referente del cártel de Juárez. Con el tiempo surgieron tensiones internas que debilitaron el funcionamiento de este grupo de élite de sicarios. Es por eso que en julio de 2012, los Zetas se dividieron en dos facciones que luchaban entre sí, una liderada por El Verdugo y otra por un referente de la organización, Miguel Treviño Morales, alias Z40. Se reportó que para ese entonces Lascano Lascano se encontraba fuera de México, mientras que la facción aún leal a él estaba siendo organizada por su mano derecha, Iván Velázquez Caballero, alias El Talibán. Por desgracia para El Verdugo, Velázquez fue capturado en septiembre del 2012 en el estado de San Luis de Potosí.
Las autoridades de México calificaron a Lascano Lascano como un asesino violento e incluso se rumoreaba que en una de sus propiedades tenía animales salvajes como tigres y leones, a los que en algunas ocasiones había alimentado con sus víctimas. Es por esto que era buscado por instituciones de los Estados Unidos y México por múltiples asesinatos y cargos de tráfico de drogas. En total se ofrecían $5 millones por información que llevara a su captura. Lo curioso es que, de acuerdo con Rubén Trejo, por entonces presidente municipal de Coahuila, uno de los bastiones de Lascano Lascano, allí no tenían idea de lo que ocurría. Pues aquí no conocemos, inmediatamente que si vemos gente extraña tenemos que conocerla, o sea, yo que diga, yo no vi gente extraña. Resulta difícil creer que semejantes actividades pasaban desapercibidas, más aún si tenemos en cuenta los brutales métodos de este sujeto. Respecto al carácter agresivo y sanguinario de El Verdugo, existen muchas versiones, pero una de las que tuvo mayor difusión fue aquella que sostenía que este líder criminal cometía actos de canibalismo contra sus enemigos. Así como escuchaste, el capo narco devoraba la carne de humanos como parte de su demostración de poder y crueldad. De acuerdo con testimonios de uno de los colaboradores, Juan Sánchez Limón, contó que su antiguo jefe preparaba a sus víctimas antes de comerlas. Durante una entrevista realizada en la prisión de Puente Grande, Jalisco, un reportero le preguntó a Sánchez Limón si eran ciertos los mitos que rodeaban la imagen de Lascano Lascano. La respuesta fue increíble. Sé que tiene un rancho con un zoológico, pero no he sabido que aviente a sus enemigos a los leones. Más bien los ejecuta de forma rápida. Luego se los come él. Se los traga, pues, para que me entiendas. Según los relatos del criminal arrestado, él mismo estuvo en reuniones en las que el capo preparaba sus infames banquetes de carne humana. Antes de ejecutar a sus víctimas, les ordenaba que se bañaran y rasuraran todo el cuerpo. Después dejaba que se calmaran e incluso les hacía tomar whisky para que se relajaran más con el objetivo de ablandar sus tejidos. Luego de estos buenos tratos, llegaba el momento de la brutalidad. Lascano Lascano ordenaba que la persona fuera ejecutada de forma rápida para que no se segregara la adrenalina por el cuerpo, lo que endurece la carne y hace que se ponga amarga. De acuerdo con versiones de antiguos sicarios de los Zetas, la forma favorita de El Verdugo para consumir a sus enemigos era en tamales y en tostadas, cocida en limón como si fuera carne tártara. En algunas ocasiones los restos humanos se utilizaron para preparar el típico pozole. Estas recetas infames eran parte de la identidad de este grupo criminal que se ganó la reputación de ser el más enfermizo y salvaje de todo México. Afortunadamente para el país, las andanzas de este capo llegaron a su fin. Por la noche, la Secretaría de la Marina emitió un comunicado informando que hay indicios de que murió abatido Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, el líder y fundador de los Zetas. Como te anticipamos, el infame Heriberto Lascano Lascano fue abatido el 7 de octubre de 2012 en un enfrentamiento con efectivos de la Armada de México en Coahuila. Según la Procuraduría local, los hechos tuvieron lugar el domingo en la tarde cerca de un campo de béisbol del municipio Progreso. Avisados por la ciudadanía de la presencia de hombres armados, integrantes de la Marina intentaron detener un vehículo sospechoso. Según el entonces procurador estatal Homero Ramos, los dos ocupantes del automotor no solo se negaron a detenerse, sino que dispararon contra los marinos. En el carro murió el conductor, identificado como Alberto Rodríguez, de 44 años. A 300 metros del vehículo quedó el cuerpo sin vida de un hombre que no llevaba documentos de identidad. A su lado un rifle AR-15 con un dispositivo para lanzar granadas. Al día siguiente, luego de cotejar las huellas digitales con los archivos criminales nacionales, se confirmó que este individuo indocumentado era Heriberto Lascano Lascano, máximo líder de los Zetas y el segundo hombre más buscado del país después de Joaquín El Chapo Guzmán.
A continuación veremos una infografía que detalla los descubrimientos hechos durante la autopsia del cuerpo de la víctima. El documento establece que el líder de los Zetas murió a causa de 6 disparos de arma de fuego de grueso calibre. Uno en la base inferior izquierda del cráneo. Otro también en la cabeza, que entró en el parietal izquierdo y le fracturó el hueso occipital. 2 más en la zona de los glúteos. Un quinto disparo en el pecho, debajo de la tetilla derecha, que perforó el diafragma y otras zonas del intestino. Y un sexto, arriba del codo derecho, que provocó fracturas múltiples de los huesos de esa zona. Los 6 impactos destrozaron a El Verdugo. No importa qué tanto poder o crueldad se tuvo en la vida, no hay nada que pueda detener la trayectoria mortal de los cartuchos de rifle de alto calibre. La identificación del sujeto fue inmediata y su abatimiento se transformó en noticia nacional, pero a la historia de este criminal le faltaba un capítulo más. Al cabo de unos días, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila informó que un comando armado robó el cuerpo del capo de la funeraria donde se encontraba. El morboso hecho ocurrió en la ciudad de Sabinas. Por suerte ya se había podido confirmar la identidad gracias a sus huellas dactilares. De lo contrario, el caso hubiera sido aún más escandaloso. Estas fueron las increíbles explicaciones brindadas por la justicia. No había un indicio de la alta peligrosidad del cuerpo, de tal manera que alrededor de las 12:05 de la noche se trasladan los equipos a seguir el trabajo correspondiente a la delegación Sabinas. En ese momento no sabíamos de la existencia de evidencias, como insisto, en transcurso del día, de que fuera Heriberto Lascano. Lisa y llanamente no custodiaron el cuerpo porque nadie les avisó que era una evidencia de alta prioridad: los presuntos restos de uno de los hombres más buscados de todo el país. Pese a la confirmación de identidad que brindaron los investigadores, algunos especialistas en criminalística consideran que el cadáver no pertenecía a Heriberto Lascano, ya que se encontraron algunas incongruencias en su peso y otros datos fundamentales. Uno de ellos es que no concuerda la descripción del examen traumatológico con las fotografías difundidas del occiso. Otro factor problemático es que mucha información sobre el capo cambia dependiendo de la fuente consultada. Por ejemplo, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la Marina Mexicana difieren en cuanto a su estatura. Mientras los estadounidenses dicen que era de 1,76, los mexicanos indicaron que era de 1,60. De esta manera, la muerte de El Verdugo queda por ahora tan plagada de misterio y brutalidad como su vida. Antes de despedirnos, nos gustaría sumarte a esta incógnita. ¿Crees que quien falleció en aquella balacera era realmente Heriberto Lascano? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Pocas figuras del crimen organizado han causado tanta brutalidad y horror como este capo. Es probable que debido a su formación militar tuviese una mentalidad implacable por la cual no se detenía hasta acabar con la competencia. O puede que solo haya sido un psicópata que encontró en los Zetas el marco ideal para realizar los actos más horripilantes de los que se tenga memoria. Lo cierto es que a más de una década de su fallecimiento, su historia sigue teniendo un lugar de privilegio en los libros sobre el narcotráfico latinoamericano. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido sobre los principales líderes de los cárteles, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.